¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Adrián Monzón. Él es un filósofo y scout y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre un pensador muy importante para el escultismo y que se puede pensar incluso filosóficamente, y me refiero a Baden-Powell. Adrián, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues me gustaría preguntarte, eh, básicamente, vamos a empezar por algo muy sencillo, que es su biografía, ¿no? O sea, Ujú. ¿quién es Baden-Powell para aquellos que no lo conocen? No, pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Baden-Powell en sí es el fundador de los Scouts. O no tanto como los Scouts como lo conocemos actualmente, sino la primera versión que hubo, ¿no? Eh, en sí, este señor nació hace ya bastantes añitos atrás, ahí por los 1800, tan, tan, tan. Eh, Era, pues, uno de los hijos más jóvenes de una familia grande. Su padre era, pues, tenía relaciones con la iglesia, no recuerdo exactamente muy bien cuál era puntualmente su relación, pero mal que bien, pues cuando era muy joven, pues su padre pues se falleció y quedó a cargo de su madre y una gran familia que tenía. No me acuerdo si era el séptimo o el noveno hijo. Diga, era una familia bastante, bastante amplia. Baden-Powell siempre tuvo digamos, interés artístico en la actuación, en las artes, en estar presentándose en muchos lados. Y esto le permitió, pues, ser conocido en su escuela, ¿no? Algo que tenía mucho y que cualquier biografía que encuentres que lo va a decir, es que le gustaba soñar. Era una persona que soñaba despierta muchísimo. Entonces, en particular hay un pasaje que me gusta mucho que el libro se llama El lobo que nunca duerme, de Marguerite de Beaumont. No sé, mi francés está horrible, lo sé. No sé si se pronuncia así. Pero menciona que él tenía de niño un fanatismo por un personaje que se llama el pirata Bill, si mi memoria no me falla. Este pirata era alguien que había perdido el brazo derecho y se había tenido que autoeducar, hacer todo con el brazo izquierdo de nuevo, desde cero. Escribir, leer, cocinar. Entonces él decía que era una importante lección el de siempre estar preparado para las peores cualidades. Y de hecho, pues el primer lema de los scouts fue ese, be prepared, siempre listo, que lo conocemos aquí en español, ¿no? Conforme pasaron los años, dejó la escuela para unirse al ejército, pero parece que presentó muy buenas calificaciones porque fue asignado al tercer regimiento de los Husares, que es un tipo de caballería según tengo entendido, y fue comandado a la India. De ahí pues tuvo ciertas misiones, más que nada de reconocimiento. Menciona también que en uno de sus libros, si me van a fallar, es el Escultismo para Muchachos, que en un momento particular lo enviaron a colectar información junto con un nativo. Y le dijeron, bueno, pues te vas a ir aquí y sácame toda la información del enemigo que puedas. Él fue y se dio cuenta que de lejos no podía sacar todo lo que él quería. Se disfrazó de mendigo, se puso piedras en la boca, caminó todo encorvado y pensaron que era un anciano. Actuaba bastante errático para que pensaran que estuviera loco y no le daban importancia. Los militares seguían hablando cerca de él como si no existiera. Cuando regresa, pues se dio cuenta que el nativo dijo, pues ya lleva 3 días ahí, seguramente se murió, yo ya me regreso. Y dice que tuvo que encontrar el camino por sí mismo, que le llevó 5 días, ¿no? Pero que aún así, pues llegaron y dio toda la información. Qué padre. De ahí pasó a África, regresó a Inglaterra un tiempo, creo que Irlanda. Ándale, que me oigan decir que Irlanda es Inglaterra. Regresa otra vez a África. Estuvo estacionado un tiempo, pasaron varias campañas, la de los Matabeles, la de los Boers, la de los Zulus, y fue recolectando informaciones y mezclándose con este tipo de culturas nativas. Uno de los eventos que catapultó su carrera fue el asedio en Mafkin, que era una pequeña guarnición que tenía aproximadamente 1500 soldados y 8000 nativos en África. Si me falla, como por Sudáfrica. Eh, Dicen que es en la frontera con Rodesia. No estoy seguro exactamente dónde está Rodesia, pero es ahí. Esta era una pequeña ciudad, un pueblo. Y realmente lo único que le dijeron es de, pues aguanta todo lo que puedas. Y pues ya cuando veas que es insoldable, da el pueblo y regrésate.
Entonces, pues, algo que menciona y que cito y me gusta mucho, que dijo BP, que es Baden-Powell. Estábamos dispuestos a rendirnos porque teníamos, pues, una carga de dinamita, poco alambre de púas y muy pocos rifles. Uno de los cuales ellos habían hecho y otro que tuvieron que rearmar porque en realidad no estaba funcionando como rifle, sino eran solo las piezas que estaban sirviendo como tope de puerta. Entonces fue así de, traigan todo lo que pueda ser usado como arma y pues vamos a resistir lo que se pueda. Pero que cuando llegó el general de los, si me memoria falla, son los Boers, lo vio venir y caminando así, dijo, en una forma tan desfachatada de acercarse al pueblo que enojaría a cualquiera y decidieron sostenerla. ¿Qué es lo que hicieron? Uso de recursos que había aprendido de joven. La imaginación, el actuar. ¿Qué hizo? Puso una mina. Tenían una mina con, bueno, dinamita para una mina, la pusieron hasta el frente y varios bultitos de tierra vacíos. Dicen que un insensato pasó por ahí, pisó la mina real, explotó y todos los boers lo vieron y dijeron, es que ahí está lleno de minas, yo en la noche no me voy a acercar. Tuvieron el chance de que puso muñecos de paja que en la noche los ponía y parecía que eran muchísima gente que estaba todo el tiempo. Hizo con latas, pequeñas reflectores. Y entre otra cosa, el poco alambre de púas lo puso alrededor y dijo que 4 o 5 metros todavía atrás tenías que aparentar que estabas caminando por alambre de púas, enojarte porque se te rompía la ropa por abajo para que ellos vieran que estuvieras así. Es que era incómodo caminar, ¿no? Dice que cuando atraparon a un explorador, dijeron, es que pues nosotros creímos que tenías un montón de defensas porque pues no. Cada intento de tomar la ciudad era repelido. Y un pequeño pueblo que usualmente hubiera ido en 2 o 3 días aguantó 240 y tantos. 43, 45. Ya cuando llegaron las tropas del norte y del sur para relevarlo, dice que se durmió. En parte de esto y en parte por otras acciones que tuvo durante su campaña, se ganó el nombre de Impisa. Que tiene dos traducciones, dependiendo de qué lado de la historia lo quieras ver, ¿no? Si lo ves del lado que nosotros como scouts lo traducimos como el lobo que nunca duerme, porque siempre estaba atento. Si lo ves del lado de los nativos, que se me hace la versión más real y más factible, es la hiena que ataca de noche. Porque de entrada, pues en África no hay muchos lobos. Es más probable que haya sido hiena, pero pues ese es nuestro equivalente más cercano, ¿no? Eh, entonces, pues aquí va como la doble visión, ¿no? Por un lado tenemos al Baden-Powell de los Scouts, que es una persona que nosotros consideramos como, pues, noble, leal, apegada a su patria. Y pues viene el Baden-Powell, pues, de sus enemigos o de la gente que no era parte de, lo que nos genera, pues, una doble visión, ¿no? Pero ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Después de este asedio, regresa unos cuantos años, en 1907, ya después de volverse coronel, general y demás, decide que estas cosas, bueno, él pasó mucho tiempo siendo entrenador, no, no es entrenador, es como, ¿cuál es la palabra? Cuando intentas entrenar a otros soldados, pero hay una palabra, pero no la logro pillar. El punto es que estaba a cargo de entrenar diferentes elementos, ¿no? En particular a él le gustaba mucho la caballería, porque pues su primer yegua era Paciencia, Patience, que le agarró mucho cariño, ¿no? De hecho, al final de su vida, si te puedes ir a la cabaña donde murió, ahí cerca del Kilimanjaro, puedes ver una lista con todos los animales que él escribió solito ahí, todas sus mascotas, sus seres queridos, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces, él vio que este largo proceso que había tenido de entrenar soldados hubiera sido muy útil para la patria a verlos, que los chicos ya supieran eso. Era un entrenamiento para la vida. De hecho, publicó un libro que se llama Forma rápida para entrenar soldados, algo similar. Años después dijo, ese mismo libro lo podría publicar ahora con el título de Guía rápida para la vida. Entonces dijo, esto podría ser muy útil para los jóvenes. Todas estas cosas que yo aprendí de todas estas culturas, la India, los Lues, los Boers, podrían serles muy, muy útiles. Entonces decidió hacer un experimento en una isla que se llama Brownsea. Formó un campamento con 4 patrullas, que son grupos de 6 a 8 niños, y
decidió pues arrancar pues un primer muestra como que sería un mini entrenamiento a base de juegos, que era la idea. Realmente que ellos aprendieran actividades y se volvieran de uno con su entorno, con la naturaleza, que empezaran a usar su cerebro para poder solucionar problemas que tendrían a la mano. Este campamento pues fue un éxito y antes de que él pudiera caer en la noción, poco a poco iban generándose pequeñas células a raíz de un libro que él publicó que fue Escultismo para Muchachos. Todos estos pensamientos militares, todas estas técnicas, todo este amor a la patria, amor a Dios, a todo ese pensamiento que había recolectado, lo congregó en la palabra escultismo, que es, pues, que viene de la palabra, pues, de scout, de investigar, ¿no? Del ser el que está delante. El tiempo siguió pasando. Esto, a mí me gusta decir que se le fue de las manos, porque de la nada, en toda Inglaterra empezaron a crecer brotes de estas células. Hay una anécdota que a mí en lo particular me gusta mucho, bueno, son dos anécdotas que están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Dice que cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, no, la Primera Guerra Mundial explotó y para cuando el ejército se empezó a movilizar, los scouts de los pueblos ya habían tomado las principales entradas a sus propias ciudades, ¿no? Ya estaban fungiendo como pequeños guardias. Y fue así como, qué bonito. Y en la Segunda Guerra Mundial hay uno que dice que un soldado, no recuerdo si inglés o americano, cae en un avión, cae en una isla, ahí por el Pacífico, y ve a un soldado japonés acercándosele, pues bayoneta en mano. Él dice que lo único que pudo hacer antes de perder el conocimiento fue hacer reseña scout. Y cuando despertó, vio que sus heridas habían sido tratadas rústicamente, y tenía una nota en un inglés bastante rústico que decía, o sea, yo iba a matarte, pero ¿cómo iba a matar a un hermano scout? Atendí tus heridas lo mejor que pude, espero que sobrevivas. Y ahí lo dejo. Entonces me parece que esto fue algo que él no percibió en ese momento de todo lo que iba a hacer. Y el movimiento siguió creciendo. Usualmente era con chicos de entre 10, 12 hasta 17, 18 años, que era la edad adulta, ¿no? Pero pues los hermanitos chiquitos dijeron, oye, es que yo también quiero ser scout, yo también quiero probarlo. Pues está muy bien, y se generaron los lobatos. O la manada, ¿no? Los niños que tenían como un aspecto más de fantasía. Luego, pues los grandes encontrabas un problema. Estabas generando muchos scouts que estaban listos para la vida, que estaban ya listos para el servicio, que es la idea principal del movimiento. Pero pues, aún así había muchos en la ciudad que sentían esta gana de poder seguir viviendo este lado de la aventura, y pues empezó con la segunda parte del movimiento, que es el clan, ¿no? Y pues de ahí mismo se siguió desarrollando y se fue expandiendo por todo el mundo. Algo que también menciona la señorita de Beaumont es que ella en particular, ahí por el 1909, el movimiento ya tenía 2 años, ya era un boom en Inglaterra, era para hombres, era escultismo para muchachos, Sculpting for Boys. Entonces ella, con un grupo de sus amigas, decidió hacer como una adaptación del uniforme y le puso una pequeña falda, más o menos el mismo uniforme, y se presentó en un evento pues nacional que era el Jamboree, en el Palacio de Cristal. Cuando llega, pues Baden-Powell lo ve. Imagino que fue bastante impactante para pues un hombre protestante, seguidor de la reina, súper noble. Y pues las fue a confrontar así de, oye, ¿qué pasó? Así de, ¿tú qué? La chica le dijo, pues es que nosotros también queremos hacer escultismo como los muchachos. Y pues es una niña de 12 años confrontando pues al que en ese tiempo ya era conocido como el jefe, ¿no? El jefe mundial. Pues es que nosotros también queremos hacer escultismo como los muchachos. Dice que se fue a pensarlo. Así de, que después de un rato, unos días, pues le mandó a llamar a su casa, empezó a platicar. Y la que en ese entonces, bueno, su hermana, el hermano de Baden-Powell empezó a tomar la dirigencia del movimiento de lo que eran ahora las chicas guía, de Girl Guides, que es nuestras chicas scout. Antes eran 2 movimientos separados, o algunos países siguen siendo 2 movimientos separados. Y pues las guías empezaron a estructurarse bajo la guía de la hermana de Baden-Powell, y más adelante bajo Lady Olaf, que fue la esposa de Baden-Powell, también tomó el cargo de las guías. El tiempo siguió pasando, el movimiento siguió creciendo. Es algo muy bonito que me gusta, es
si mi memoria falla, fue el rey George o el rey Edward, que lo convocó y le dijo, ¿sabes qué? El mejor servicio que le vas a prestar a tu país ya no está en el ejército, está con tus chicos, con el movimiento que estás haciendo. Y lo retiraron del ejército para que se dedicara de lleno al movimiento. El tiempo pasó y pues por motivos de salud se tuvo que mudar a Kenia, donde pues falleció. Entonces es una pequeña como vista medio somera de su vida. De hecho es bastante, creo, completa y bueno, pues sigue entonces ya a preguntar qué es el escultismo, ¿no? Okay. El escultismo es una palabra muy amplia. Eh, y dependiendo de las personas, inclusive dependiendo de la asociación scout a la que le preguntes, puede ir variando de uno a otro, ¿no? En lo personal, para mí, el escultismo es esta ideología que trata de formar buenos ciudadanos a raíz del juego, a raíz de enseñarte las habilidades necesarias para poder sobrevivir en cualquier espacio. Y no me refiero a sobrevivir en plan de, oh sí, necesito saber hacer una fogata, hacer una tienda de campaña, poner hacer un refugio. O sea, sí lo enseñan, pero en realidad el proceso no es que aprendas a hacer esas cuestiones en sí, sino que el método que usas para resolver el problema de cómo puedo pasar la noche en un refugio y cómo puedo yo desarrollarlo para hacer mi propio refugio que me sea seguro a mí en la situación exacta, es ese método de enseñar la resolución de problemas o la capacidad de resolución de problemas a los chicos para que ellos puedan aplicarlo en cualquier ambiente. Para mí eso es el escultismo. Aprender a resolver los problemas de una forma ética y moral. Es como un movimiento que no solo forma habilidades para estar en campo, sino que efectivamente tiene una especie de código moral. ¿Qué nos puedes decir de esta moral scout? Bueno, aquí está un poquito más complejo. No siento que haya una moral scout en sí. Es más que nada que, bueno, y aquí me quiero jalar un poquito del background filosófico, es más como de un ethos, algo que está interiorizado. Entonces, no es que sea la moral scout, que sí tenemos pues nuestros valores, nuestras virtudes y pues nuestro código, bueno, que nosotros le llamamos nuestra ley scout, que son nuestros 10 artículos, que nos establecen como un cierto modo de conducta. Pero, más que nada, no es que sea seguirlo a rajatabla, no es pues del mismo modo que los mandamientos en el cristianismo, ¿no? No, el de no matarás. Pues en realidad, si no mataras, pues te dedicarías a comer puras verduritas. Entonces es interpretativo. Igual que cualquier ley, ¿no? No son tan a rajatabla, sino que es realmente el cómo las interiorices y el cómo vivas tú mismo la ley scout. Y ahí radica el punto de la moralidad en los scouts. Esta forma de capacidad de interiorizar la ley y poderla proyectar en tu vida diaria. Entonces, si yo tuviera que resumirlo en una sola palabra o en una sola frase, diría que la moral scout es simple y llanamente el scout actuando con función a sus valores. Bien, Adrián. ¿Qué me puedes decir de la importancia hoy en día de este movimiento a nivel mundial y luego de la importancia de este movimiento en México? Ok, bueno, realmente yo no puedo hablar por todo el movimiento porque es una mezcla pluricultural enorme. O sea, yo te puedo hablar desde mi perspectiva. O sea, no, ahora sí que no puedo decirte, es que los scouts pensamos. No, porque mi versión de los scouts no es lo mismo que la versión de los scouts de un chico en India. De la versión de los scouts de un chico aquí mismo en Tlatelolco no va a ser la misma que de un chico en Benito Juárez. La visión de los scouts va cambiando dependiendo de la persona. Y pues si hay personas, ¿cómo decirlo? Autorizadas a hablar de la visión de los scouts. Desde mi perspectiva, muy personal mía. Ándale, qué bonito planazo. La importancia de los scouts va a ir variando de país en país y más que nada de cómo se adapten a el cambiar o el pasar de los años. No es el mismo movimiento scout que empezó VP el que tenemos ahorita.
¿Por qué? Porque no es lo mismo, no son las mismas personas que tenemos ahorita que las que tenemos hace, que las que había hace 100 años. Eh, Mi madre fue muchacha guía, entonces, pues porque no había scouts femeninos como sí, como tal. En Estados Unidos sigue habiendo esta distinción entre las chicas y los chicos. Boys Scout of America. Que muchas se preguntan, es que ¿por qué no podemos ser Boy Scouts? ¿Dónde está escrito? Pues en el nombre, Boy Scouts. O Girl Guides. Ellos todavía siguen manteniendo la distinción entre uno y otro. Aquí en México, pues ya más que nada adoptamos pues el sistema mixto. Pero siento que la importancia va a radicar en la capacidad que tiene cada movimiento, cada país, para adaptar pues lo que es el escultismo a sus necesidades, a lo que realmente se necesita en ese país, porque eso es el escultismo, crear ciudadanos del mundo. ¿Y cómo crear ciudadanos del mundo si no puedes crear ciudadanos para tu propio país? Entonces, desde mi perspectiva, esa es la importancia. Sigue creciendo, sigue creando nuevos chicos, sigue educando en, bueno, algo que me gusta que tiene el sistema de patrullas o el sistema de avance, de progresión, es que te va enfocando en diferentes áreas, te permite conocer todo el panorama. Tengo amigos que han decidido ser doctores porque aprendieron los primeros auxilios ahí, que decidieron ser ingenieros porque querían ganarse sus especialidades de ciencia y tecnología. A mí me gustó el teatro, ¿por qué? Porque lo conocí en los Scouts. Nos permite tener en un ambiente seguro conexión con diferentes ámbitos, con diferentes versiones, y más que nada te permite investigar qué es. Porque algo muy bonito es, yo como scouter, como jefe de sección, no lo sé todo. Si un chico llega y me dice, oye, es que quiero hablar de cálculo diferencial para mi especialidad de ciencia y tecnología, dentro de mi cabeza van a aparecer 3 puntitos. ¿Y qué va a pasar? Que lo primero que le voy a preguntar es ok, explícame qué es. Y ya lo estás haciendo investigar. Y es así como que es que pues a mí me gusta, pero ¿cómo lo voy a transmitir? Y es un buen método. Los que hayan tenido oportunidad de estar trabajando con chicos o en docencia, sabrán que el momento que empiezas a enseñar algo, lo empiezas realmente a aprender, porque tiene que pasar por el filtro es que yo le entendí de este modo, pero sé que tú no le vas a entender de este modo. Y sé que el modo como se aprende ahorita no es el mismo que me enseñaron a mí. Entonces es como esta variación. Y siento que la importancia va a radicar en la adaptabilidad que tenga para el tiempo y la sociedad en la que se vaya moviendo. También, bueno, en tu formación de filósofo, pues has tratado de pensar filosóficamente al escultismo. ¿Qué reflexiones filosóficas te ha generado el movimiento Ok. Scout? ¿Qué reflexiones filosóficas? Mal que bien ha sido una interiorización. Eh, el movimiento como yo lo conocí, como yo lo aprendí a amar, me lo enseñaron desde niño. Desde los 4 años, mis hermanos eran scouts y mi hermano me lleva 10 años. Entonces, pues, mi madre se iba de campamento con ellos y me llevaba a mí porque, pues, ¿qué hacía? Mis primeras fotos son en campamentos, mis primeros pasos pasaron en campamentos, en excursiones. Toda la vida he estado ahí y siento que gracias a pues estas herramientas que me dio mi carrera de filosofía, me permitió interiorizar el movimiento de una forma diferente. O sea, yo veía a los scouts como algo que está ahí, algo que era parte de mí. Pero a raíz de esto me he dado cuenta que un aspecto de tu vida no te define, pero marca de cierto modo lo que eres. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo soy el tipo de persona que soy, en cierto modo, por los scouts. ¿Por qué? Porque este ideal, como dicen, eh, ahora sí que platónico, aristotélico, de el punto medio, de no tener excesos, también aparece en los scouts. Este otro aspecto de mantener tu cuerpo y tu mente sanos, también es parte del movimiento. Básicamente, lo que decía BP es, mantén tu cuerpo en óptimas condiciones para poder servir a tu prójimo. ¿Qué era? El que no vive para el que no vive para servir no sirve para vivir. Y este es un bagaje que podemos aplicar también a la filosofía.
La filosofía en realidad, yo sé que la vemos o que mucho en estos tiempos ya se ve así como que, es que es de leer libros vetuscos en una biblioteca, libros apolillados y, y pues no, realmente eso no es la filosofía, ¿no? Que si bien es cierto que hay partes de o académicos que la hacen ver así, yo siento que lo peor que le puedes hacer a una persona es mostrarle lo que tú amas de una forma pesada y tediosa solo para hacerte sentir bien, para hacerte sentir importante. Los scouts y la filosofía comparten eso. Hay quienes te van a decir, es que yo sé todo esto. Es que yo a tu edad ya podía hacer eso y podía brincar y podía saltar y subir la cuerda. Y está muy bien y es algo maravilloso. Pero realmente donde coinciden o donde se unen la filosofía y, y el movimiento scout del escultismo, desde mi perspectiva, es en ser útiles. En ser útiles a actualmente a la sociedad, actualmente a la persona, darle las herramientas necesarias para moldear este mundo y hacerlo un poquito mejor, un pelito mejor de lo que lo encontraste. Entonces, pues sí, siento que el punto de la filosofía y el punto del escultismo es el mismo. Avanzar como sociedad. También, y ya lo habías un tanto señalado en alguna de tus intervenciones, hay una práctica en el escultismo que te lleva a conectarte con la naturaleza. Y luego está esto que también mencionaste del mundo de fantasía entre los niños, que nos lleva a la ficción de Rudyard Kipling. ¿Qué tan importante es esta, o más bien qué rol juega esta perspectiva del libro de las tierras vírgenes en el movimiento scout? Bueno, ese está interesante. ¿Por qué? Porque la base del movimiento, por así decirlo, eh, pues hoy me refiero a la base como la primer parte del movimiento, ¿no? La entrada al movimiento pues es la manada. Y está fundamentada en esta ideología de fantasía del libro de la selva. Siento que sí es bastante importante. ¿Por qué? Por una de las máximas que tiene, que es el lobato se vence a sí mismo. El lobato escucha y obedece al viejo lobo. Que esto es que el niño o el pequeño puede tener una concepción que realmente muy pocas veces llegan a darle, que es tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Puede que tú le enseñes algo a alguien más. Y estas parte de las seisenas, como son pequeñas equipitos de lobos, funcionan. ¿Por qué? Porque hay un niño más grande que tiene la confianza de decirle a sus compañeros, ¿sabes qué? Yo te cuido. Que es una cosa muy bonita y les da identidad. Cada lobato tiene su propio nombre de selva, tiene que es pues digamos como su alter ego ahí en el grupo y se le conoce con ese nombre. Yo en mi caso fui Chikai, que era un pequeño ratón. ¿Por qué? Porque era un niño chiquito y era bastante llorón yo. Entonces pues decían que chillaba como ratón, ¿no? Y así estás. Y se vuelve como que en cierto modo parte de tu identidad. ¿Por qué? Porque entonces mi objetivo era, ok, o sea, me ubican por ser chiquito y ser como un ratón. Entonces si soy como un ratón voy a ser ágil, voy a dejar de chillar tanto, me voy a tratar de automotivar a ser un poquito más fuerte. Y pues me ayudó mucho. Ya nomás chillo una o dos veces al año, cuando me pego en el dedo del chiquito del pie, ¿no? Pero de ahí en adelante, estas formas de presentarle una fantasía a un niño sirven para darle a conocer que sus propios límites están demarcados por lo que él mismo piensa. Que siento yo, y lo veo ahorita que soy maestro, hay ciertos papás que tienes una conversación con el papá a través del niño. Digas así como de, pero dile al maestro qué es lo que quieres. Bueno, a ver, Pedro, dime, ¿qué querías? Es que Pedro quería esto. ¿Eso querías, Pedro? Sí. O sea, estoy hablando con el adulto a raíz de que el niño nomás está viendo la cabeza así. Y en los scouts es diferente. Se le da la voz al niño. El saber que él puede lograr las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante algo que les gusta.
los juegos, las fantasías, darles una identidad que en cierto modo, y lo vemos ahorita un poquito más con los videojuegos, que es más viable. Una persona jugando videojuegos es completamente diferente a una persona normal en su andar diario. Y con los niños pasa igual. Cuando juegan, cuando sienten que están libres de poder expresarse como ellos son, pueden lograr cosas mucho más grandes que lo que sienten cuando tienen una figura de autoridad súper marcada ahí. ¿Qué nos sirve la fantasía? Pues que nos elimina esa leve figura de autoridad y lo vuelve como uno más del grupo. El viejo lobo, que es en este caso el que está a cargo de los chicos, ya no es un maestro, es un hermano mayor. Y pues a mí en lo personal me gusta mucho la fantasía del libro de la selva, es bien bonita, de las Islas Vírgenes. Sí, así es. Y luego ya viene este otro nivel de la tropa, ¿no? Que ya tiene este carácter más, vamos a decir, militarista, ¿no? Con un modelo más bien de formación militar. Y esto me lleva a pensar que obviamente pues la vida de Baden-Powell como militar está ahí plasmada, ¿no? ¿Qué aporta esta disciplina militar a un movimiento que por un lado tiene esto del ejército, pero por el otro lado parece que sostiene un humanismo para mejorar el mundo, ¿no? ¿Qué le aporta a las personas esta dualidad? Bueno, eh, si bien es cierto que sí el movimiento Scout empezó por un militar, yo siento yo que no está no estuvo tan militarizado desde sus inicios, ¿no? Ahorita realmente lo que queda del movimiento militar, pues más que nada son pequeños protocolos. Ya no, ya no se ve una tendencia militarizada como pues podría haber sido hace 80. El movimiento tiene aproximadamente 100, como 117, 118 años, algo así. Ya está grande y pues obviamente ha evolucionado mucho, ¿no? Ya realmente no se alcanza a percibir ese dejo de militarismo más que en ciertos protocolos que tenemos, como las formaciones y pues siguen siendo un poquito más cuadradas, pero pues en sí yo siento que esta parte de la disciplina que sí se maneja realmente es una forma más social. O sea, la disciplina ya no es el, el porque yo lo digo, como podría ser en el ejército, ¿no? Que si bien tiene un objetivo como de, ok, es que tienes que obedecerme a todo momento porque si no nos pueden matar. Y pues realmente nosotros ya no tenemos esa necesidad, ¿no? No vamos pasando aquí por Avenida Insurgentes y Universidad y llega alguien que si no estás poniendo atención te mata, ¿no? No, realmente no pasa. Entonces, este dejo de militarismo en su momento le funcionó. ¿Por qué? Porque pues estaban las amenazas de las guerras. Eso fue en 1907, entonces pues, ya se podían ver los dejos de la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aún servía, pero siento que el militarismo dejó el movimiento en el momento que comprendimos como scouts que éramos hermanos. Uno de los artículos dice, el scout es amigo de todos y hermano de todo scout sin importar credo, raza, religión, no es credo, raza, clase social o estado socioeconómico, ¿no? Algo así. Entonces, siento que en ese momento que se establecen estas 10 leyes scout, el movimiento deja de ser militarista y se convierte en humanista. ¿Por qué? Porque ya nuestro objetivo no era establecernos con las necesidades para sobrevivir en una emergencia militar, sino simple y sencillamente enlazarnos como hermanos con con todos los que pudiéramos, ¿no? Y luego viene esta tercera parte del clan, ¿no? Que justamente, como señalas, es creada para dar continuidad a aquellos que rebasaron la edad planificada original. Eh, eh, pero bueno, yo la verdad no tengo tan claro hasta qué edad es el clan y mi pregunta va en este sentido, si nos puedes hablar un poquito de cómo es este estadio del clan y si alguien pasa, si es que hay una edad límite para incluso dejar el clan, ¿qué sigue después para aquellos que quieren seguir en contacto con el escultismo? Sí, aquí en México está desde los 17 a aproximadamente los 22, que sería como, básicamente, si lo hacemos claro, la etapa estudiantil, ¿no? Terminarías lo que sea la carrera y ahí terminaría la vida scout, en cierto modo.
Pero, eh, ¿cuál es el punto que demarca la salida de un chico de los Scouts? Ninguno. Porque como bien se dice, una vez Scout, siempre Scout. ¿Por qué? Porque no lo dejas de ser. Porque no eres el Scout que lleva el uniforme. Lo lleva... uniforme no hace el Scout. El Scout es el que hace el uniforme. Entonces, cuando dejas el movimiento activo de forma activa, no dejas de ser Scout, no dejas el movimiento. Tal vez dejes de ir, pero en cada decisión que tomas, se nota tu bagaje Scout. En mi currículum está que he sido Scout desde el 95. Entonces, ¿por qué? Porque es una parte que para mí es fundamental de mi vida. Es el de, ¿saben qué? A lo mejor tú quieres que lleve un salón súper cuadrado de niños que se comportan como militares y es simplemente pues que no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy avisando desde que me contratas. Este es mi tipo de persona que soy. Agárrate. Entonces, ¿qué es lo que procede después del movimiento del clan? Que es la última parte que se enfoca al servicio completamente, ¿no? Es el lema del clan es servir. Y es todo aquello que ya hiciste en tu vida, ¿cómo lo pones al servicio de otros? Que tenemos algo que en los scouts se conoce como un siempre listos. Es en una emergencia, es de, ok, traigas, no traigas el uniforme, tienes que tratar de ayudar a la mayor gente que puedas. Lo vimos en el terremoto del 85, en el 2017. De la nada salía gente con camisolas, con el uniforme de los scouts, y los veías ahí entre los escombros. Mi hermana se estuvo metiendo por debajo de los edificios. ¿Por qué? Porque pues era así de, es que tú cabes, vas. Y pues sí, uno lo piensa, es como que es que se te puede haber caído el edificio, pero en el momento no lo piensas. ¿Por qué? Porque realmente no es el tipo de educación que nos dieron, ¿no? Eh, y siento que es esta parte, bueno, los rovers o el clan que, la parte que se le conoce a los claneros, tienen algo que se llama la horqueta o la horquilla, que es una rama que termina en dos caminos. Por un lado está, bueno, es una rama que termina en una bifurcación. Por un lado se dice que es el yo y por el otro el servicio. Y se les dice a los chicos, tú tienes toda la libertad para elegir cualquiera de los dos caminos de ahora en adelante, ¿no? Puedes elegir el yo y tratar de desarrollarte lo mejor que puedas con las herramientas que tienes. Puedes elegir el servicio y tratar de desarrollar a otros con las herramientas que te hemos dado. Y cualquiera de los dos caminos es aceptable, está muy bien y es loable. Pero en particular, y aquí depende mucho de la persona que te haya inculcado los valores o el tipo de scouter que hayas tenido. En mi caso, yo le agradezco mucho a la familia González Bravo, que eran los jefes de mi grupo, que me enseñaron que esos dos caminos estaban mal vistos. Que la horquilla realmente no era un camino que se dividía en dos, sino que tenía que ser vista al revés. El yo y el servicio que se unían en un solo camino. O sea, en vez de tener la rama hacia arriba, la girabas. Para que eso era realmente pudieras vivir tu vida acorde. Que era la parte de los scouts y la parte de tu persona siguen siendo una sola cosa. Bueno, por último me gustaría preguntarte si hay alguna frase, algún pensamiento de Baden-Powell que te haya impactado en especial y que te haya servido mucho en la vida y que siempre tengas presente. Wow. Ok, aquí sí me agarras en curva porque son muchos y es como un río, ¿no? Todos vienen a la cabeza, o sea, todos se te desembocan y no encuentras ninguno. Eh, Hay bastantes cosas que me quedaron claros o que me gusta vivir en mi día a día, ¿no? Por un lado, Baden-Powell siempre decía que su bagaje de bailarín le ayudaba a ser ágil cuando estuvo en el ejército, ¿no? Eso es importante. El hecho que él manejaba la salud o cómo tú lleves tu cuerpo físico te va a ayudar adelante y cómo mantengas tu mente fría en ciertas situaciones te va a sacar adelante. Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me deja como esta parte que es aprehensiva o esta zona que yo he interiorizado mucho en sí es cuando, bueno, te platicaba del acecho a Mafkin, que simple y sencillamente es de, él casi no dormía
la mayor parte del tiempo estaba inventándose cosas para que el enemigo creyera que hay mucha gente ahí. Estaba atento a los avances del enemigo, tenía que coordinar a toda la gente. Y dice que cuando llegaron, la primera persona que llegó o que cruzó las líneas de la ciudad fue su hermano, que fue voluntario para ir a ayudarle en la compañía del coronel, no me acuerdo qué. Pero cuando llegó, cuando vio a su hermano, entendió lo que había pasado y él dice, tan solo tuve tiempo de dar gracias a Dios y caí rendido y fueron muchos, muchos días de sueño. Entonces siento que esa es una de las partes que uno más interioriza, ¿no? El de, ok, yo no soy creyente, pero sí siento que es como dar gracias a que tienes la salud, que tuviste las condiciones para ayudar a la mayor gente posible y no te debes de olvidar que también tú necesitas descansar. Muchísimas gracias, Adrián. Creo que es un movimiento que efectivamente ha marcado tu vida, que lo has interiorizado y que lo vives, ¿no? Y creo que esto puede ofrecer el movimiento también a muchas personas.